Entre palcos. Vamos con la primera sección de hoy, que es equipos en crisis o que han tenido una época de crisis en su historia, y es que el mundo del fútbol pues es así, ¿no? Igual que hay sorpresas buenas, hay sorpresas malas, y clubs que han estado en la élite o han estado a un nivel muy alto, pues pueden sufrir crisis económicas, financieras, incluso deportivas, que los lleven al punto de la desaparición. Hoy en Entre Palcos vamos a ver equipos que han intentado mantenerse en el mundo actual del fútbol, y vamos a ver equipos que a lo mejor no lo han conseguido. Empezamos con el primero, el Deportivo de La Coruña. Hostia. El Depor es histórico, Mítico. ¿eh? Sí, es uno de los clubes más emblemáticos de España y bueno, es que casi desaparece. Os voy a comentar un poquito, pero primero vamos a poner un poco en contexto. Es que el club es un club histórico porque tuvo una época dorada entre la época de los 90 y la época de los 2000, Sí. en esas 2 décadas, y tras eso contrajo una grave crisis y provocó el descenso del club en 2018 a segunda división. Bueno, es una de las mayores crisis económicas en su historia hasta la fecha, y es que no mejoraba y su situación económica era desastrosa. En 2018, como he dicho, bajó a segunda división y tenía un montón de deudas millonarias con Hacienda y, ojo, con el Banco Sabadell. Pero bueno, pero porque supongo que financiarían la compra de jugadores o, bueno, la compra de jugadores a lo mejor no, pero ciertos servicios claro, o algo con el banco, y si luego no paga, pues... Pues no sé si financiaba con Banco Sabadell los fichajes. Lo que está claro es que desde este punto hay una incapacidad total para fichar, lo que permite al club, bueno, no le permite, más bien le debilita a nivel de plantilla, y es eso, entró en una espiral negativa y en 2020 bajó a tercera. Bueno, a primera red, ¿no? A primera red. Pero fichará, lo que pasa es que no puede fichar jugadores de alto Hombre, valor. claro. Exacto, bueno, ¿Qué pasa, que tampoco, solo tira de cantera? ¿O qué? tampoco tiene presupuesto, yo creo, para hacer grandes fichajes, pero lo que a lo mejor podían tocar alguna posición reforzándose, empleando un poco de dinero, a lo mejor ya no podían. Entonces, Ya. bueno, estamos hablando de que en 2020 es que la deuda financiera era tan grande que casi desaparece, le tuvieron que rescatar. Y estamos hablando, ojo, vamos a dejar alguno de los hitos que tiene el Deportivo de La Coruña, es el campeón de la Liga del 2000, cosa que muy poquitos equipos pueden presumir de haber conseguido una liga, y más siendo pues, un club tan humilde como puede ser el Depor, que no es el Real Madrid, el Barça Sí, tal cual. o el Atlético. Llegó a semifinales de Champions, que eso lo pueden decir también Joder. muy pocos equipos, pero ya en el mundo, y ahora pues lucha Ya ves. por mantenerse en primera federación. Solo han pasado 20 años. Bueno, ahora están en segunda división. Solo. Ascendió el año pasado a segunda otra vez. Sí, pero, bueno, pero- está ahí, bueno. 20 años son muchos años, ¿eh? Bueno, pero 20 años de ganar a la liga a bajar a primera red, en 20 años... Es muy curioso. Algo muy mal han tenido que hacer para... Ya, bueno, sí. Bueno, lo veremos también con siguientes casos. Como dato curioso, me parece interesante pues dejaros la mayor goleada que ha realizado el Deportivo de La Coruña. Tenemos que ha sido un 10-1 contra el Lleida en la temporada 50-51. 10 goles. Madre Es mía. 50-51. Madre mía. Tú verás. Claro, Y- hostia. Es bastante, bastante. Y luego, si queremos irnos a un poquito más reciente, la mayor goleada que ha recibido el Depor es un 0-8 contra el FC Barcelona en la temporada 15-16, hace unos 8 años. Ahí Messi, Neymar, Suárez, claro. Claro. Ahí le metieron. Además, duro. me acuerdo que por esta época también hubo un 2-8 del Real Madrid curioso. Eso Vale. no tuvo que ayudarles tampoco a... Ahí justo cuando empezó a descender ya a segunda, y luego todo lo que has comentado Claro. del declive. Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a otro de los equipos, otro histórico, quizá no a este nivel, pero tenemos el Racing de Santander. Lo que tenemos es que, bueno, hizo una muy mala gestión, una crisis interna, tuvo problemas económicos, y lo que era un club con muchísima tradición, porque la verdad que es bastante seguido, llegó al punto de casi desaparecer. Sí, un equipo que, bueno, peleaba por entrar en Europa, octavo, décimo, quinto, ahí en ese baremo. Sí, y Hostias. además que es uno de los clubes más antiguos de la historia de España. Se fundó en 1913 y llegó a jugar competiciones europeas. O sea, que no estamos hablando de un equipo de descenso, era un equipo que competía. Bueno, pues como estaba diciendo, el principal problema pues viene a ser el mismo siempre, es la deuda millonaria que tienen con las entidades bancarias, y luego que la directiva hizo una mala gestión del equipo y del club en épocas en las que el fútbol se estaba profesionalizando. Entonces, claro, si no te adaptas, te comen. Es complicado porque es que a lo mejor la gente no sabe lo difícil que puede llegar a ser gestionar un club deportivo, y además hay casos que lo demuestran,
que una mala gestión hace que el club acabe abajo o desaparezca. Exacto. Es muy complicado, no es decir, llevo un club y ya está, y a lo mejor mucho se cree eso, pero no... Al final es una empresa. Es una empresa en un sector súper competitivo en el que además tienes que montártelo muy bien para generar ingresos, como hemos visto en algunos casos del Madrid o el Barça, a través de tu marca, pero que muchos clubes de estos no tienen esa capacidad de generarlos. Y luego además, cuando más pasta puedes llegar a ganar, es a lo mejor cuando consigues estar en primera división, que reciben una serie de... Y mantenerte, que eso es lo jodido. Claro, pero me refiero, si te consiguen mantener, vas comiendo poco a poco de lo que vas... De solo por derechos televisivos. Claro, si te bajas para abajo ya... Los patrocinadores incluso pagarán más por esa exposición que tiene la primera división. Pero tú tienes una afición, ¿no? Y el Madrid tiene otra. La del Madrid es muchísimo más grande y por lo tanto genera mucho más dinero y la marca del Real Madrid también se puede expandir mucho mejor que no la del Racing o la del Depor, que es a lo que yo me refiero. Sí, sí. Que una fuente de ingresos muy elevada para ellos probablemente serían lo que recibían de estar en estas categorías de primera división. Al caer de primera división, sus ingresos se verían... Claro, pero al final es una bola, ¿no? ¿Por qué cae? ¿No? Entonces, claro, esto... porque la mala gestión, eso es. que también lo veremos, es que, sí. vamos... Bueno, ya por resumiros, en 2011 bajó a segunda división, entró en un declive, deudas con Hacienda somos todos, desde luego, crisis de impagos de salarios de jugadores, o sea, era un Cristo lo que estaba pasando ahí en el Racing de Santander. En 2019 bajó a lo que hoy en día es la primera red. Y bueno, pues una falta de inversión que le ha llevado al borde de la desaparición y pues intenta mantenerse y resurgir de sus cenizas. Aunque... Sí, lo están haciendo. Yo creo que están haciendo bastante bien esta temporada y estaban ahí peleando por volver a ascender ya a primera, que está en segunda. Bueno, pues pasamos a... Bueno, es que este caso a mí me encanta. Es el del Valencia. Es que ya solo por deciros Valencia, a lo mejor lo veis más reciente porque es un caso que está ahora vivo. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Valencia, uno de los clubes más históricos de España. De hecho, dicen que es el cuarto mejor. Hay mucho debate. Bueno, ahí no vamos a entrar. Un poquito de contexto. 6 ligas, 8 Copas del Rey, una Supercopa de España, 2 Supercopas de Europa y una Copa de la UEFA. O sea, no estamos hablando de ningún... 2 finales de Champions seguidas, además. Es verdad, pero lo tengo. 2000 y 2001. Bien consolidado. Era un equipo bien consolidado. Hasta ahora. Que han contado con jugadores como David Villa, David Silva. Ojito, que no estamos hablando ya de a lo mejor... Y de muchos años atrás también Kempes, que fue el que ganó, vamos, la estrella de Argentina en el Mundial que hablamos el otro día, del 78. Es verdad. Bueno, pasó de la élite a una crisis total. Sí que es verdad que por donde empieza todo y el borde del abismo es con la construcción del Nou Mestalla en el año 2000. Se metieron en una deuda de más de 500 millones de euros que a día de hoy... En el 2000, ¿eh? En el 2000. Claro, eso hace 25 años. Quiero decir, hay que extrapolar, porque igual puede decir 500 millones, bueno, tampoco es tanto. No. En el 2000 no era lo mismo. Para un estadio que además, hostia... Pero ¿sabes? sí que es verdad que fueron visionarios, a lo mejor quisieron mejorar el estadio porque vieron ahí una oportunidad. Visionarios o se adelantaron a su tiempo y... Claro. Puede ser, porque a día de hoy esa deuda no está todavía resuelta. Sí, hombre. Por eso ha venido todos estos problemas y el club, para intentar salvarse de esta deuda, fue vendido en 2014 a Peter Lim, que ahora hay mucho revuelo también con él. Sí. Y pues llevó una política muy agresiva de fichajes, vendiendo a Parejo, a Ferran, a Kondogbia, a Rodrigo... Bueno, a todo lo que le ofrecían por ahí que despuntaba, daba el sí. Pero es que encima luego no lo reinvirtió. Es decir, debilitó la plantilla y no consiguió tener una base sólida. Porque además, a nivel de banquillo, también es brutal. Porque en 2019 sí que es verdad que consiguen ganar una Copa del Rey con Marcelino. Sí. Que a ti te gusta mucho Marcelino, por ejemplo. Pero es que luego llegan entrenadores como Bordalás o como Gattuso y no consiguen tener una estabilidad. Porque no tiene jugadores ni de plantilla. No, claro. O sea, de hecho, los propios entrenadores se quejaron de que hay una mala gestión de plantilla, una mala planificación deportiva que le llevó de 2019 a 2021 de ganar la Copa del Rey y jugar Champions a pelear por los puestos de descenso. Que es donde está ahora, casi. De hecho, o a día de hoy está el 19º en la tabla o el 18º, está ahora todavía en puestos de descenso. Y bueno, la afición, la verdad, es que está bastante descontenta, ha hecho manifestaciones, varias protestas, bueno, varias, quien dice varias, dice todos los días, porque no podía más con la situación y, de hecho,
pedían que Peter Lim se fuera, se ha ido, pero se lo ha dejado a su hijo. Eso cuando vi la noticia fue durísimo, tío. Bueno. ¿Has visto las fotos del hijo también? No. Madre mía, el hijo hace lo que quiere. Contarnos, ¿creéis que el hijo de Peter Lim podrá salvar al Valencia? Pero una pregunta, ¿Peter Lim era empresario? Sí. Entiendo que sí. Y como empresario que era, ¿qué gestión de empresa hizo? Porque yo Pues- entiendo que, vale, llegas en un momento muy complicado, hay una deuda muy grande, tienes que levantar dinero, vale. Pero, joder, haz un plan, un proyecto a largo plazo, ¿no? De ir poco a poco Yo creo amortizando la hay deuda. gente que Sí. tiene muchísimas empresas, compran clubes para diversificar y no se centran en ellos. Como secundario, ¿sabes? Como lo tengo ahí. Y Vos- que no te centras en mejorarlo. Pues eso en es una intentar- lástima, la verdad. ¿Vosotros creéis que para tener un club de fútbol basta con ser un buen... O sea, saber sobre el mundo de las finanzas, del mundo de los negocios, o también tiene un factor futbolístico? Hombre, yo creo que el gran peso lo tienes que tener en finanzas y empresa. Sí, Ahora porque bien, luego el equipo que te rodea, Claro. Porque luego puedes... director deportivo, que esa exacto, gente, claro. o sea, yo puedo ser la hostia a nivel de empresa, pero si no tengo, o sea, no voy a tener los mismos conocimientos que un director deportivo. Claro. Es que no lo puedes hacer tú todo tampoco, ¿sabes? Tienes que delegar. Entonces la culpa es de Peter Lim. Sí, porque es el que toma las decisiones. No, Te hubiese él, fichado él es el que puso buen- el dinero. Sí, pero, Ya, pero- o el que no puso. O el que Entonces, no si no puso. pones, no puedes fichar director deportivo, no puedes De hecho, rodear claro, de o sea, entrenadores. Todo el dinero que le llegó por fichajes es que no se gastó nada. De hecho, ¿Y que si dónde todos se se fue fueran ese dinero? ¿Quién? El que le llegaba por... Pues Ah, para, pero, o sea, me para la refiero- deuda del estadio, para mantener el equipo. Claro, pero eso es insostenible porque tú tienes que mantener, tú tienes que año a año ir rebajando tu deuda, pero no puedes pretender pagar la deuda esa millonaria en un periodo de 5 años, sanear las cuentas y volver a vender el equipo, que a lo mejor es lo que ellos querían hacer en su cabeza. Y ¿sabes? pues a día de hoy les ha salido Le muy quito mal. la deuda, vendo un club sin deuda, que claro, eso sí, vale una millonada, aunque no tenga ni un puto jugador, Ujú. y luego me lavo las manos. Pues como curiosidad, el Villarreal fue un club amigo porque le fichó a casi todos. Tal A cual. Parejo, Bueno. a Coquelin, Amigo o que se aprovechó. o que se También. aprovechó. Está bien. Eso Bueno, mejor lo que- dicho. Eso no lo han pensado. yo creo que ¿eh? fue un win-win para lo que querían ellos y para beneficiarse de los jugadores. No sé. Bueno, luego tenemos una pildorita, que este no es un club que esté en crisis, Actualmente, ¿no? exactamente, actualmente. Es un club que sí que pasó por una crisis y se recuperó. Luego le vamos a dejar esta sección a Víctor, que os la va a profundizar mucho más. Os vamos a dar una pildorita para que veáis de lo que va a tratar. Y vamos a hablar del Real Betis Balompié, ¿vale? Es que a pesar de su gloriosa historia, pues ha sufrido diversas crisis y la más complicada la atravesó en la temporada 14-15, en la que descendió, luego sí que es verdad que volvió a subir, pero se enfrentó a una crisis deportiva y financiera y un nivel de deuda de más de 200 millones de euros. A ver, Bueno, pues- sigue siendo la mitad de lo del Valencia. Un buen ejemplo también de gestión. Al final, mira, Exacto. ha conseguido reponerse a eso y, pues, luchando por Europa, llegando a finales de... Bueno, ganando Copa del Rey. Sí, de hecho Es que hace al poquito. final, pues, claro. Bueno, fue una cifra alarmante en la época, evidentemente, para un club de esta magnitud, una deuda de 200 millones era bastante alarmante y eso le dificultó el pago tanto a proveedores como a jugadores, falta de inversión, para los fichajes, era un panorama desolador para ellos. Pero bueno, en 2015 volvió a primera, sí que es verdad que la situación siguió siendo frágil, pero poquito a poco se ha ido recuperando y vemos que a día de hoy compite. Compite bien. Yo me acuerdo que en esta época ver un Betis-Sevilla era tener claro que va a ganar el Sevilla, porque además el Sevilla en esa época estaba muy Sí, bien las también, era la Europa época de las Leagues, Europa sí. Leagues. Pero es que ahora mismo, a día de hoy, los jugadores que tiene el Betis, ¿qué sentido tiene? Tiene a Isco, tiene a Anthony, tiene a Lo Celso, o sea, es un equipo que se ha recompuesto muy bien y bueno, es un ejemplo de cómo también se puede hacer bien las cosas, ¿no? Justo. Sí, bajo mi punto de vista, es uno de los equipos que más me gusta ver cuando hay jornada. Y sinceramente, el modelo que están haciendo, yo creo que es el buen camino, enfocándose en el largo plazo, lo que hemos dicho, en vez de intentar arreglarlo rápido, poco a poco, para llegar a tener una posición, a ver, clave dentro de lo que es la liga y la competición. Sí que es cierto que nunca se sabe, a lo mejor el año que viene se va al garete el planning y se vuelve para abajo, pero El fútbol es así. Al final. el camino es el bueno. De hecho, este también hizo una política de fichajes de venta, pero no tan agresiva. Simplemente vendió a algunos jugadores que eran clave, como por ejemplo Rubén Castro, pero no se volvió loco. Y luego sí que es verdad que pudo reinvertir en fichajes a lo mejor de menor escala, pero que pudieran tener bastante proyección. Entonces, la conclusión a la que queremos llegar es que, bueno, aunque puedas recuperarte, por ejemplo, no hay que olvidar las épocas oscuras porque pueden volver. Y a los que están en épocas oscuras, pues que les sirva como precedente de que pueden salir del pozo.